La isla Conejo vuelve a ser noticia más allá de las fronteras patrias. En las últimas horas, el magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, el hondureño Darío Lobo, declaró que este organismo regional podría tener competencia para abordar este tema. La Corte no se puede atribuir ninguna jurisdicción por sí misma. Siempre está sujeto a que las partes le sometan controversias. En este caso no hay, el asunto está resuelto por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, está ratificado al no admitir la solicitud de revisión, por consiguiente es un caso juzgado. Los expertos en derecho internacional, con un poco de sorpresa por esta aseveración, dicen no entender cómo alguien de una corte regional puede hacer semejante afirmación cuando se sabe hasta el cansancio que los fallos de la Corte Internacional de La Haya, Holanda, no tienen discusión. Ya se agotaron los recursos por otro lado y no hay una instancia mayor que esa. En todo caso, cualquier decisión que pudiera tomar la Corte Centroamericana de Justicia no tiene ningún valor y efecto porque el máximo órgano es la Corte Internacional de Justicia. Es como que desde una Corte Suprema se pasara a una Corte de menor jurisdicción. Es totalmente ilógico y no tiene ninguna razón de ser. Sorprende la declaración por el evidente desconocimiento del derecho internacional, pero la mayor sorpresa es que estas declaraciones no salieron de un magistrado salvadoreño, guatemalteco o nicaragüense, sino de un hondureño. Lo paradójico y a la vez extraño de estas declaraciones que sonaron en las últimas horas fuera de las fronteras patrias es que vienen de un hondureño y no de un salvadoreño, que en todo caso serían los interesados en sembrar la duda alrededor de la isla Conejo. Porque eso daría pie a los salvadoreños para decir hasta los hondureños, ¿verdad? Dudan del fallo. Y un fallo de la Corte Internacional de Justicia no se puede poner en duda. Lo que hay que hacer es cumplirlo y punto. Se consultó al mandatario Porfirio Lobo sobre estas declaraciones insinuosas y apátridas de un magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia con quien él comparte apellido y nacionalidad, y sin llegar a aclarar si existe algún parentesco con Darío Lobo, se limitó a decir lo que ya todos sabemos, que los fallos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, son inapelables. Y el 2002 ya dijo la Corte, ya estuvo, es inapelable. El doctor Lobo, que es un brillante profesional, pues no tengo yo la autoridad para discutir temas jurídicos. Lo que sí sé yo es que el fallo ya, una vez que ha sido pedida su revisión y ya ha fallado la Corte, es inapelable. En las próximas horas, el magistrado hondureño Darío Lobo tiene abiertos los espacios mediáticos para aclarar qué motivaciones tuvo para insinuar que la Corte Centroamericana de Justicia podría tener competencia para revisar el fallo de La Haya que definió los límites fronterizos con El Salvador y donde la isla Conejo no estuvo ni siquiera en discusión. Ulises Aguirre, Telenoticias. En el estudio el doctor Darío Lobo, precisamente para referirse a este tema, ayer en un comunicado, la Cancillería hondureña establecía que algún grado de sorpresa ha producido la declaración de un juez de la Corte Centroamericana de Justicia emitida el 1 de octubre de 2003 en el sentido que dicha Corte podría pronunciarse sobre temas que fueron resueltos por la Corte Internacional de Justicia en el caso de la controversia terrestre, insular y marítima Honduras, El Salvador, Nicaragua. Así textualmente dice el comunicado de la Cancillería hondureña. Doctor Lobo, ¿qué nos puede decir a raíz de toda esta controversia que producen sus declaraciones? Sí, con mucho gusto, señor periodista. En primer lugar, quiero agradecer porque me causa una sorpresa muy agradable lo que el señor presidente constitucional de la República de Honduras, don Porfirio Lobo Sosa, calificándome como un brillante profesional. Gracias, señor presidente, por ese reconocimiento a mi preparación profesional. Bien, un refrán que yo aprendí en Italia dice que las mentiras tienen piernas cortas. En cambio, la verdad prevalece siempre. La verdad es única, la verdad es eterna. Pero la mentira se enreda luego y desaparece del mapa. ¿Qué sucede? Un grupo de periodistas amigos me preguntaron sobre controversias de tipo insular, marítimo o terrestre, en general. Entonces yo lo que hice fue explicar el artículo 22, inciso A, del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana, que dice que la Corte puede conocer
de controversias que se susciten entre los estados. Está en la página 162. De las competencias de la Corte que yo expliqué de manera general, repito, el artículo 22, inciso A, dice: conocer a solicitud de cualquiera de los estados miembros de las controversias que se susciten entre ellos. Se exceptúan las controversias fronterizas, territoriales y marítimas, para cuyo conocimiento se requiere la solicitud de las partes concernidas. Entonces yo expliqué de que la Corte Centroamericana, para conocer de una controversia en cualquier circunstancia, ya puede ser con cualquiera de los países con los cuales tenemos fronteras, marítimas, insulares, terrestres, para ello se requiere el consentimiento de los estados involucrados en la controversia de someterse a la Corte Centroamericana de Justicia. Eso fue fundamentalmente lo que expliqué. Ahora, en ningún momento he dicho que se puede revisar o que se puede apelar un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Eso es totalmente falso. Ahí faltan a la verdad. Óigame, entonces dejaría de ser un estudiante de Derecho o un profesional del Derecho para decir semejante cosa. En ningún momento he expresado eso. Ahora bien, yo quisiera aclarar lo siguiente. He representado con dignidad a mi país por más de 10 años en la Corte Centroamericana de Justicia. Con dignidad de manera continua en todos mis actos. Lo que ha ocurrido en este caso es que se tergiversaron mis declaraciones con algún propósito. Yo creo que se precipitaron los señores que afirman que un magistrado dijo esa frase. No dicen el nombre, pero en lo que a mí respecta, yo jamás podría decir eso, que algo que constituye cosa juzgada lo vaya a revisar el mismo tribunal u otro tribunal, de ninguna manera. En todo caso, que sí pueden, ¿verdad?, haber controversias que se pueden presentar en la Corte Centroamericana, sí, pero no producto de una demanda de un Estado contra otro Estado. Sería una comparecencia conjunta de que los estados involucrados en la controversia digan que se someten a la Corte Centroamericana. Facultades hay muchas y una de ellas es esta, pero la condición sine qua non es el consentimiento de los estados involucrados en el problema para que presenten cualquier solicitud o cualquier demanda conjunta que se puedan resolver mediante resoluciones judiciales pertinentes. Y en el caso de Isla Conejo o la falta de delimitación en el Golfo de Fonseca, ¿no tiene que consentir Honduras someterse a la Corte Centroamericana? Porque ya tenemos un fallo de la Corte Internacional de Justicia, inclusive con una revisión que solicitó El Salvador y que fue denegada por la misma Corte Internacional. Es correcto. Lo que sucede es que la explicación que yo di es general. ¿Con quiénes tenemos fronteras marítimas? Las tenemos con El Salvador, las tenemos con Nicaragua en el Pacífico, las tenemos en el Atlántico, un arco de fronteras. Las tenemos ya delimitadas con Cuba. Igualmente hay fronteras marítimas con Guatemala, Belice, México, con Colombia. Entonces, ¿puede, digamos, haber una controversia con esos países? Perfectamente. Sí, ellos dan su consentimiento para que la Corte conozca del caso, pero un fallo de un tribunal internacional o de aún de un tribunal nacional que sea cosa juzgada no lo puede conocer o reconsiderar el mismo tribunal ni otro tribunal. La Corte Centroamericana ha ido adelante y tiene seriedad en sus fallos, y yo particularmente digo que sí he actuado con rectitud, con honradez en la defensa del derecho. Hemos actuado siempre con independencia y con imparcialidad. Bueno, en este caso yo creo que no hay más que debatir, usted lo ha aclarado. La Cancillería en su momento en el comunicado oficialmente dijo que el juez de la Corte había manifestado que dicha Corte podría pronunciarse sobre temas que fueron resueltos por la Corte Internacional de Justicia, pero usted lo ha aclarado que en ningún momento se ha pronunciado en ese sentido. Totalmente equivocados, creo que se precipitaron y por otra parte no dicen el nombre, pero
Yo, como magistrado hondureño, aclaro que yo no he dicho semejante aberración jurídica que solamente cabe en mente de personas o que están coludidas con el fin de perjudicar a alguien o que fueron derrotadas en el pasado en alguna aspiración, pero en mi caso fui elegido por unanimidad de votos de parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y hago honor a esa confianza que se me ha otorgado porque sí conozco el derecho, he escrito muchos libros, no me he dedicado simplemente a permanecer, a estar en sesiones inactivo, de ninguna manera. He escrito varios libros, uno de ellos es este, Conflictos entre Poderes del Estado, que ha sido aceptado en grandes bibliotecas como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y últimamente en la universidad de mayor prestigio del mundo, que es la Universidad de Harvard. Y pronto publicaré otros libros más. Muchas gracias, doctor Darío Lobo. Un honor para mí, ¿verdad? Y le agradezco infinitamente, licenciado, por esta oportunidad y queda claro de que esa frase no pertenece a mi persona. Él es el doctor Darío Lobo, magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia.